Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice San Pablo en Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y hermanos, qué declaración de certeza tan importante nos regala la Escritura en este pasaje. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y hermanos, este Evangelio son aquellas buenas noticias de salud, de salvación, de redención, que han sostenido a la Iglesia desde tiempos de San Pablo, desde tiempos del doctor Lutero y ciertamente en nuestros días. Y hermanos, qué interesante la palabra vergüenza, porque el Evangelio es todo menos eso. El Evangelio es nuestra gloria y es nuestra libertad para nosotros que hemos sido salvados por el Señor. Y el Evangelio de hoy que encontramos en San Juan 8, 31 al 38, es un pasaje en el que Jesús habla de estas mismas nuevas, de estas buenas noticias, y nos dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Curiosamente, hermanos, tan hermosa promesa que nos da el Señor de conocer la verdad y por ella ser libres, también nos habla de la condición en la que vivimos como personas, como seres humanos. Fíjense, porque el Señor empieza el pensamiento desde el versículo anterior, en el versículo 31, y dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque estas palabras específicas del Señor, fíjense cómo denuncian lo que tantas veces la Escritura también ha dicho, lo que nos enseñó el Antiguo Testamento, lo que nos enseñan después las epístolas y lo que nos ha enseñado tristemente también la historia cristiana. ¿Qué aprendemos a partir de todos estos elementos? Pues bueno, particularmente en el tiempo de Jesús, aunque el pueblo judío tenía el templo enfrente de ellos, aunque tenían Jerusalén como su hogar, aunque estaban allí en la ciudad santa, fíjense qué triste su corazón, su vida se habían apartado de la palabra del Señor. Como dice el versículo 31. ¿Por qué el Señor nos llamaría a permanecer en su palabra si no estuviera el riesgo de apartarnos de ella? Y hermanos, es que hay una razón por la que el gran mandamiento de Deuteronomio 6 nos llama a mantener la palabra de Dios en nuestro corazón, a tenerla presente en nuestra vida diaria, a que sea un constante en nuestra predicación, a que la repitamos a nuestros hijos en nuestra casa. Y es que, hermanos, el que se aparta de la Escritura, el que se aparta de la palabra de Dios, se aleja también del Señor. Y vean, hermanos, cómo aquí dice en el versículo 31 que cuando permanecemos en la palabra somos discípulos del Señor. Porque, hermanos, apartarnos de la Escritura, apartarnos de la palabra, es apartarnos de nuestro Dios. Y fíjense, hermanos, que apartarnos del Señor es vivir en deambulaje espiritual. Como dice el versículo 31, fíjense, mis discípulos, porque todos los que no son discípulos del Señor viven, como dice San Pedro en la primera epístola, en la diáspora espiritual, no necesariamente una buena diáspora como la que habla San Pedro, sino una diáspora en la que estamos perdidos y enajenados del Señor. Qué difícil es entonces apartarse de la palabra y vivir en todo menos en los caminos del Señor.
Fíjense, hermanos, este deambular espiritual que notan los evangelios a propósito de la gente de Jerusalén es el mismo que vivió en esencia y en forma la iglesia del medioevo. Porque ese era el común denominador tanto en Occidente como en Oriente. El pueblo de Dios, la iglesia, vivía alejado, vivía ignorante de la palabra de Dios y consiguientemente lejos de Dios. Vivían en épocas teológicas y en grandes discusiones sobre la palabra de Dios y lo que ustedes quieran, y aunque tenían sus tradiciones, sus doctrinas, sus rituales, todos estos eran igual de inútiles que el templo, que los sacrificios que tenían los judíos en tiempos de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban lejos de la palabra de Dios. Y hermanos, tristemente eso también es la realidad que muchos cristianos sufren el día de hoy, porque tienen las estructuras cristianas, tienen membresía a una congregación, vienen y cantan y oran y tienen Biblia en casa, pero su corazón está lejos del Señor. ¿Y de qué sirve que esté Jerusalén allí? ¿De qué sirve que estén los papas, de que estén los rituales, de que esté la iglesia el domingo, si el corazón está lejos del Señor? Si el corazón está lejos de la Escritura. Y hermanos, el vivir de esta forma, alejados del Señor, alejados de su palabra, fíjense en qué resulta, como dice el Señor en el versículo 32, resulta en primer lugar en una ignorancia espiritual. Una ignorancia que produce primeramente esclavitud al pecado. Y una esclavitud bastante sutil, diría yo, porque fíjense, hermanos, cómo ni los judíos, ni la Roma del medioevo, ni nosotros en la mayoría de las situaciones nos damos cuenta que estamos cautivos. Y decían los judíos, ¿cómo dices tú que somos esclavos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos linaje de Abraham, como si nunca hubieran estudiado historia esos judíos. Y cuando nosotros vemos nuestra vida y el Señor viene a querer hacerte libre, tú te preguntas, ¿pero yo de qué soy esclavo? ¿Yo de qué si soy cristiano? ¿Yo de qué si mis papás eran cristianos? Si mi papá, vaya, hasta mi papá era predicador, mi mamá, no sé, algún ministerio importante. ¿Cómo yo soy esclavo? Imagínense que le hubieran dicho eso al Papa. ¿Cómo voy a ser esclavo yo si soy el Pontifex, el vicario de Cristo? Y hermanos, lo más triste es que esta ignorancia que causa esclavitud al pecado, vean cómo dice en el versículo 35, a final de cuentas, la esclavitud al pecado causa el resultado de esta, que es la muerte. Muerte espiritual, muerte emocional, muerte moral y la más triste de todas, la muerte física. Y hermanos, pero por increíble que parezca, el terror a la muerte, el desafío que representa para nosotros morir, no necesariamente causa arrepentimiento. Y prueba de eso es este día paganizado, el día de mañana paganizado, en donde la muerte es un chiste, en donde la muerte es una fiesta. Cómo quisiera mostrarle fotos a los que están disfrutando hoy en la noche y ayer en la noche y la foto de sus difuntos, cómo están de verdad. O llevarles las fotos de la noche de ayer y la de hoy cuando se muera algún ser querido. Mira, qué padre la muerte. Y entonces, hermanos, ni la muerte tiene el poder de causar un cambio en la persona.
nos estremece un ratito, nos asusta, nos lleva a ser muy piadosos en un momento, nos lleva a dedicarnos, como lo hemos visto incluso en nuestra congregación, la muerte nos acerca de repente a Dios, pero luego, como hicieron con el Señor Jesús, los judíos, como hicieron los romanos, los griegos con San Pablo y como hicieron los romanos con el doctor Lutero, mientras más nos dicen que estamos alejados de Dios, mientras más nos dicen ignorantes, tanto más el corazón se aferra a su esclavitud y tanto más se ensoberbece el espíritu humano y el papado se asió de su poder político para atacar con toda su fuerza al doctor Lutero. Y los griegos se rodearon de su filosofía para menospreciar a San Pablo, y nosotros cristianos nos ensoberbecemos en nuestra vida, cualquiera sea nuestra fuerza, y yo puedo solo, Señor, no te necesito. Y parece como que nos encanta abrazarnos de las cadenas de nuestra esclavitud. Y les voy a poner un ejemplo bastante horrible, pero muy sutil y muy bonito. El punto es alejarse de la Escritura, el punto es alejarse de Dios. ¿Y saben cómo lo hemos hecho en formas recientes? Torciendo el versículo 32. ¿Qué dice el Señor en el versículo 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y fíjense qué curiosa interpretación moderna. ¿Qué significa el versículo 32? Que pues a través de la instrucción cristiana o de la instrucción académica, a través de la instrucción técnica o lo que ustedes quieran, el individuo puede mejorar su calidad de vida, superarse a sí mismo y liberarse de las cadenas de la ignorancia académica, la ignorancia política, la ignorancia social, y esa es la famosa libertad de la que nos habló Jesús. ¿Se fijan cómo no nada más la iglesia, sino también las universidades pueden hacer eso? Cómo vaya, hasta el periódico puede hacerte libre. Y hermanos, ¿qué doctrina anticristiana? ¿Qué principio del anticristo? Por el cual, si estudias, si le pones atención a la Biblia, te puedes hacer independiente de Dios, no necesitarlo, porque Dios es para los ignorantes, Dios es para los necesitados, y si te ayudas, como dice según esto el versículo que nunca he visto, ayúdate que yo te ayudaré, no vas a necesitar al Señor porque vas a ser libre. De eso habla el Señor. Fíjense cómo a través de esta interpretación, tan bonito mensaje del versículo 32, terminó alejándonos más de Dios. ¿Ustedes creen que la gente en las universidades está conociendo la verdad? ¿Ustedes creen que la gente en las universidades está siendo libre? Y qué triste que tantas iglesias luteranas hoy en día, la inmensa mayoría de ellas, esa es la libertad que promueven. Vamos a instruir al pobre, vamos a darle de comer a la viuda, vamos a ayudar al enfermo, vamos a llevarle esta verdad de amor, esta verdad de ayuda social para que sea libre de su enfermedad, para que sea libre de su necesidad, y pues muy libre será de su necesidad, que no siempre pasa, muy libre será de su enfermedad, que no siempre pasa, pero de la muerte siguen siendo esclavos y siguen siendo subyugados
por el resultado del pecado que es la muerte. Qué independencia tan arrogante que tanto nos aleja del Señor. Y hermanos, es por eso que la verdad que ofrece Jesús no es ningún truco místico, no es ningún truco social, político, académico, de empoderamiento para que te hagas más fuerte y tú puedas vencer al enemigo, para que te hagas más fuerte y tú puedas vencer la ignorancia o la pobreza o lo que sea. No, hermanos, la verdad de la que habla Jesús es el evangelio que salvó a San Pablo. Es el evangelio que no avergonzó en ningún momento avergonzó al apóstol San Pablo en Romanos 1:16. Y hermanos, el mismo evangelio que a su tiempo verdaderamente libró a muchos como el doctor Lutero. Hermanos, qué triste, el doctor Lutero era una persona educada, era una persona religiosa, debía ser el más libre de todos los libres, tenía la libertad religiosa y la libertad académica y seguía siendo un esclavo en sus concupiscencias, como él mismo dijo. Y sin embargo, hermanos, la verdad de la que estamos hablando, el evangelio, es el que nos libera. Esta palabra, hermanos, esta escritura que avergüenza al altivo, pero levanta al cautivo. Y lo más hermoso, hermanos, es que la verdad de Dios, el evangelio del que habla San Pablo, no necesita de ayuda humana para salvar. No te necesita. Para que el evangelio salve, para que el evangelio restaure, no eres necesario. No necesitamos ayuda humana para salvar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque como dice San Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar. No necesita tu ayuda. Y hermanos, el evangelio es el poder que llama, que trae de regreso al alejado. Es la palabra que informa al ignorante de su condición de esclavo. Es la palabra que perdona al pecador de su pecado y que libra al cautivo de sus cadenas. El evangelio no es nada más, es un temita de escuela que puedes aprender. El evangelio es la esencia que libera al cautivo. ¿Se fijan cómo no es una doctrina? ¿Se fijan cómo no es una ideología? ¿Cómo no es un principio humano? La verdad de la que está hablando nuestro Dios es el poder del evangelio que salva por sí mismo. Y hermanos, como dice San Pablo en Romanos 1:16, el evangelio es el poder para salvación. ¿Quieres ser salvo de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a la muerte? Lo que hace falta es el evangelio. Y hermanos, gracias al evangelio el Señor perdona nuestro pecado y consiguientemente destruye a la muerte y trae libertad verdadera al pecador. Qué triste que todos los que se sienten libres por su educación académica, los que se sienten libres por su religiosidad o antecedentes humanos, por sus templos, por sus tradiciones, son esclavos de sí mismos. Y hermanos, así como el Señor a muchos les enseñó en Jerusalén la verdad que los liberó, así como el Señor a través de San Pablo le enseñó a muchos griegos la libertad que salva, así también hace 500 años el Señor restauró las escrituras en Oriente y en Occidente, más en Occidente, para que conociendo esa verdad
la verdad de que salva, que justifica, la iglesia pudiera ser libre otra vez. Qué poder tan grande, hermanos, y suficiente tenemos en el Evangelio. Ese Evangelio por el que un día nosotros mismos conocimos sin haber conocido, y nosotros fuimos traídos a la libertad, como dice San Pablo, a través de la fe. Y hermanos, la promesa continúa de manera que habiendo regresado, como hace 500 años, como hace 2000 años, como hoy en día regresando, como lo hacemos cada 8 días a la palabra, y estando en los caminos del Señor, qué gozo es que conozcamos todos los días, que conozcamos cada 8 días, que por la muerte de Jesús en la cruz permaneceremos por siempre con nuestro libertador. Ya no somos esclavos que no permanecen, somos hijos que permanecen y quedan para siempre. Y hermanos, esta es la promesa con la que terminó San Pablo este fragmento en Romanos 1, que yo creo que puede ser nuestra confesión de fe. Esta hermosa promesa de Habacuc que dice, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has dado esta verdad. Tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Tú nos has dado a tu Evangelio, Señor, que es la verdad, que cuando la conocimos, que cuando la conocemos, Señor, somos libres. Y Padre, te damos gracias que como hijos, siendo libres, tú, Padre, nos has dado esta grande gloria de ser llamados tuyos, nos has dado esta grande esperanza de permanecer contigo para eternidad. Y te damos gracias, Padre, que en nuestra vida cristiana tú nos has concedido tener el mismo testimonio de San Pablo y no avergonzarnos del Evangelio. Y Padre, te pedimos que nos mantengas en esta palabra, que Señor nos mantengas como tus discípulos. Padre, que tú sigas sosteniendo nuestras vidas, que tú, Señor, sanes nuestra ignorancia, rompas nuestras cadenas, Señor, y nos ayudes a que un día se diga de nosotros también, Señor, como se ha dicho de tantos, que el justo por la fe vivirá. Sé con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.